Buenas hermanos de la Iglesia Unción de Guerra. Hoy mi esposa Laura Quiroz y yo Federico Montero les traemos una palabra de parte del Señor. Y para eso le vamos a pedir a Él que nos ilumine y que sea el Espíritu Santo en que habla a través de nosotros. Señor, en esta noche te damos gracias por todo lo que hacemos. Te damos gracias por todo lo que nos da, Señor, por la comida, por el abrigo, por el trabajo, por todo, Señor. Bendice a todo tu pueblo, mi Dios y Salvador, y danos fuerza para seguir adelante y sabiduría para saber cómo. En este momento te pedimos que sea el Espíritu Santo el que hable a través nuestro para que esta palabra sea de provecho para el pueblo, Señor. Gracias, mi Dios y Salvador. Amén. Amén, amén. Qué lindo poder compartir con ustedes, hermanos preciosos. Hoy vamos a hablar un tema muy bonito que aunque tal vez a veces la gente dice que es trillado, pero no, todo lo que viene del Señor es de bendición. Y vamos a ver cómo es necesario que tengamos que someternos nosotros y someter la carne a la voluntad de Dios. Y cuál es una de las principales herramientas que hace que sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, como lo es la oración. Así que vamos a ver algunas citas bíblicas en donde algunos personajes, ¿verdad? De las escrituras nos narra el apóstol Pablo cómo ellos se sometieron al Señor, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos dice la escritura. Amén. Y empezamos con Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Después también Santiago capítulo 5, versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Amén. Y dice en Mateo 26, capítulo 41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu en la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén, amén. Vemos cómo la escritura nos hace ver que realmente el espíritu siempre está dispuesto, ¿verdad? A la verdad siempre está dispuesto, pero la carne es débil y esa es una de nuestras mayores batallas. Cuando nosotros determinamos en algún momento tomar tiempo de oración, siempre vamos a tener distracciones, ¿verdad? Y eso es lo que más nos cuesta, tomar un tiempo que sea para el Señor, que nos da hambre, que llegó y los chiquitos necesitan algo, alguna tarea, que tengo que alistar la comida, que tengo que ir a trabajar y nos llenamos de muchas ocupaciones que tienen que ver con la carne, ¿verdad? Y lo que es espiritual lo dejamos de lado. Pero una de las mejores herramientas que nosotros tenemos para someter esta carne y someter todos nuestros pensamientos, porque dice que llevemos cautivos los pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús, dice la palabra, es la oración. Y el tiempo de oración es importantísimo. Tenemos que ver cómo lo sacamos. Porque cuando yo me someto o cuando todos nosotros nos sometemos, es cuando Cristo se exalta y es cuando nosotros menguamos. Y definitivamente siempre hay distractores también. Ahora más que nunca, todos los medios de comunicación, todo lo que está pasando, todos los temores, ¿verdad?, que están asaltando a las personas, han sido unos mecanismos de distracción muy grandes para que no se dé una oración constante, ¿verdad? Y con esa certeza de que el Señor a través de la oración hace que nosotros menguemos, Él se exalte y podamos tener una vida de respaldo en el Señor. Eh, Cuando nosotros llevamos cautivos nuestros pensamientos, los llevamos a la obediencia en Cristo. ¿Cómo es eso? A través de la palabra. Entonces es necesario que leamos la palabra. ¿Cuál es el secreto o cuál fue el secreto de tantos personajes, hombres y mujeres en la palabra de Dios, para que
fueran sometidas su carne, sus pensamientos y sus emociones, y se cumpliera el diseño y la asignación que tenía Dios para cada uno de ellos en la tierra. Vemos un Daniel, ¿verdad? Vemos un Moisés, Esther, Ruth, vemos nosotros el mismo Señor Jesús, vemos a Elías, y vemos que cuando ellos oraban, que eran personas que tenían tiempo de oración, que eran personas que tenían una comunión con Dios, que querían someter su carne y hacer la voluntad del Padre. Cuando un Daniel entra al horno de fuego, al someterse a la voluntad de Dios, es sacado de ese horno de fuego. Esos hombres es sacado de Daniel del foso de los leones y sus amigos del horno de fuego. Elías, dice la palabra que está leyendo mi esposo, que era un varón sujeto ¿verdad? A pasiones, igual que todos nosotros. Entonces, si está sujeto a pasiones, pero sin embargo, como él se sometía a la voluntad de Dios, a pesar de estar sujeto a pasiones como nosotros, dijo que no lloviera y no llovió. ¿Por qué? Porque él tenía el respaldo del Señor. Cuando nosotros nos sujetamos al Señor, tenemos un respaldo que viene de Él. Nos movemos en esa dimensión espiritual en la que podemos ver la gloria de Dios en la vida de cada uno de nosotros. La palabra dice que nos sometamos a Dios, ¿verdad? Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo. Y esa es una de las cosas más difíciles. Ahí donde sometemos la carne, cuando resistimos, sea lo que sea, ¿verdad? Sea un vicio, sea nuestra manera de hablar, de proceder, sea carácter, sea alguna tentación. Todos sabemos cuál es nuestra área débil. Entonces, lo que nos dice la palabra es que nos sometamos a Dios y huyamos del diablo, ¿verdad? Donde damos la tentación, es mejor salir corriendo. Ahí es donde yo mengo y Cristo se exalta. Y también uno de los mecanismos muy importantes que nos damos cuenta es que nosotros hablemos conforme la palabra, caminemos conforme la palabra. La Biblia nos habla de que el varón que domina la lengua también domina todo el cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me enlazo con los dichos de mi boca. Mis palabras van a ser o para vida o para muerte, dice la Escritura. Entonces, si me someto conforme a lo que dice la Escritura, lo puedo hacer, y de las mejores herramientas es la oración. El tiempo de oración es necesario. El tiempo de oración nos hace caminar y someternos bajo la autoridad del Señor, teniendo fe. Cuando yo oro, esa fe se levanta y es cuando Dios me oye. Cuando yo oro, esa esperanza permanece y es cuando yo descanso y reposo en el Señor. Cuando oramos es cuando el amor de Dios a través de la Escritura nos lleva y nos sostiene. Cuando oramos, aprendemos a reprender. Sabemos cómo el Señor lo hizo y cómo debemos de hacer nosotros, y lleva a libertad nuestra vida y a libertad la vida de las demás personas. Cuando nosotros oramos, tenemos paz. Y solo con paz recibimos, ¿verdad? Y también tenemos que tener presente, hermanos, algo muy importante, que nunca se nos olvide en nuestro tiempo de oración hacer esa proclama que dice: toda la gloria y toda la honra le pertenecen al Señor. Porque si sometemos la carne y el Señor nos permite a través de ese sometimiento ir a una dimensión de servicio en que se vea el poder del Señor, es del Señor, no es de nosotros. Ese poder de Él y esa gloria y esa honra siempre le van a pertenecer al Señor. Parte del sometimiento es que nosotros no nos envanezcamos, ¿verdad? Ni nos enorgullecemos de nosotros mismos, porque eso es carne. Siempre, hermanos, un consejo, y está en la palabra, es darle toda la gloria y la honra al Señor, y ahí se va a manifestar esa presencia de Dios cuando oremos, cuando caminemos, cuando actuemos, ¿verdad? Y eso es parte de someternos, de someter nuestra carne. Entonces el mensaje que les queríamos traer era ese, que es importante, es necesario someter la carne, y parte de aprender a someter la carne es nuestro tiempo de oración. Es una oración constante, es una oración
las 24 horas, ¿verdad? A veces no necesariamente es que yo me esté, ¿verdad? Coja una hora, es muy importante, ojalá coja una hora del tiempo y me la dedique al Señor, pero también en los momentos en que estoy haciendo mis ocupaciones, gracias Señor, eso de que se ha perdido muchas veces de orar por los alimentos cuando es importantísimo, nosotros no sabemos a qué se consagró, quién consagró esos alimentos, qué tipo de contaminación pueden tener y cuando oramos y sometemos todo a la voluntad de Dios, sabemos que Dios tiene el control. Entonces queríamos traerles hoy esta cápsula de sabiduría y que Dios me los bendiga. Vamos a orar y poner todo en las manos del Señor. Señor Padre Eterno, gracias. Gracias Señor porque nosotros hoy queremos someternos a ti para que vayamos y nos alejemos del enemigo y podamos, Señor, resistirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer, Padre Eterno? Con la oración, teniendo una comunión contigo, sabiendo, Señor, que cuando oramos tú nos escuchas, sabiendo, Señor, que la herramienta principal que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo fue la oración. Muchas veces Él estaba con los apóstoles y Él se retiraba a orar. Muchas veces cuando Él estaba con la multitud, también cuando terminaba de compartir con ellos, se retiraba a orar. El Señor Jesús tuvo siempre una vida de oración. Y si Él lo hizo siendo nuestro Señor, cuánto más lo vamos a hacer nosotros porque es necesario. Una vida de oración es la vida del cristiano. Así que te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento y que implante, Señor, en nosotros ese anhelo, ese deseo, ese querer, ese hacer, Padre Santo, de orar y de consagrarnos y de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No a voluntad de hombre, no a voluntad de mujer de este mundo, sino a la voluntad del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Bendecimos a todas las familias acá representadas, a todos los hermanos en todo el globo terráqueo y que el Señor los bendiga y el Espíritu Santo los ilumine en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach, de Jesucristo el Mesías. Gracias hermanos y que el Señor me los bendiga. Amén. Que el Señor nos guarde y nos vemos en una semana.